Este podcast puede herir susceptibilidades, contiene opiniones incómodas, sinceras y a veces inoportunas. Si te incomoda, bien, de eso se trata. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast y más que un episodio, a una nueva temporada en la cual pues ya nos están viendo, ya no solo nos van a escuchar, sino que nos vamos a poder ver. Y bueno, felices que estén acá, felices nosotras también de continuar con este hermoso proyecto y felices de todos los invitados que vamos a tener. Esta nueva temporada no solo nos va a traer a Dani y a mí, sino que vamos a traer personas que son especiales para las dos, que juegan un papel y han estado en nuestras vidas de diferentes formas. Entonces, pues es maravilloso poder tener este espacio porque cuando teníamos pues como la primera temporada, pues van a ser estas personas que nos han apoyado, nos han escuchado y pues sabemos que con estas personas, con estos invitados, tenemos todo el tiempo conversaciones, bien sea por teléfono o cuando nos vemos. Entonces, pues qué mejor que traer a nuestros amigos más cercanos a este espacio para poder hacer una temporada diferente, donde le vamos a pedir a nuestros invitados que nos digan qué tema les gustaría hablar y pues a partir de eso, pues generar conversación, incomodar. Ya saben que ustedes pues saben que este es un espacio para incomodar, para cuestionarnos, para hablar de cosas diferentes. Entonces, pues aquí está nuestro invitado. No lo voy a presentar yo a pesar de que está acá al lado mío, sino que lo va a presentar Dani y Dani nos va a hablar mucho mejor de quién es Leo, la persona que nos acompaña. Bueno, hola a todos. También estoy muy emocionada de poder volver a estar aquí y ahora pues que nos podemos ver. Y sí, bueno, les quiero contar un poco. Leo ha sido mi amigo ya hicimos la cuenta, 25 años más o menos. Realmente es mi mejor amigo. Él me conoce en diferentes etapas de mi vida y también él es una persona muy especial, muy cariñosa. Me encanta porque él fue el que me introdujo a todo esto del tema de querer hacer un podcast. Gracias a él es que estamos de hecho aquí todos. Y él es podcaster, él es una chimba de persona, ha sido streamer, tenía su canal, pero también quiero como que ustedes conozcan a esta persona, por eso fue la primera persona que elegimos que estuviese aquí y pues más allá de todo estamos muy agradecidas. Y Muy nada, por importante. favor, cuéntanos, Leo. Estamos muy felices de que estés presente. No, primero que todo, muchas gracias de verdad por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes dos. Soy un oyente del programa desde el día uno. La verdad es que sí, mi vínculo con Dani ha sido ya eh, extrañamente extenso. No es muy usual ver como este tipo de relaciones, o yo no las he conocido tanto, pero la verdad es que sí, crecimos prácticamente juntos, en medio de todo. Sí. Sí Sí. hubo, en el momento en el que cambiaste de colegio, sí hubo un distanciamiento pues natural, porque pues también éramos muy niños todavía y no teníamos como la libertad, pero luego como que seguimos creciendo y nos acompañamos en muchas etapas de la vida. Y muy seguramente todas esas etapas en las que Dani ha contado por medio de este programa, también tenía como una visual muy desde tercera persona de todas esas cosas que ha contado, y eso me ha parecido genial. He aprendido mucho de ella. Creo que es inherente, Ujú. ¿no? En medio de todo, sí, yo crezco con ella, aprendo con ella y creo que así ha sido como para arriba y para abajo. Así que si dices que suena chimba, tú también eres una chimba. Gracias. Bueno, Y quiero yo contarles. les decía ahorita en un momentico que estábamos hablando fuera de cámara, que para mí, digamos, tener a el mejor amigo de mi hermana acá era muy bonito porque igual era como sentir un poquito de mi hermana cerca aquí en mi casa. Y a pesar de que, pues bueno, con mi hermana nos vemos, tratamos de que sea pues una vez al año por lo menos, em, como tener a Leo acá, como yo los conozco desde que son chiquitos. Entonces como que también los vi crecer juntos, como que ellos compartían todo el tiempo, muy desde la óptica de ser amigos. Entonces como que es grato poder como encontrarnos en este momento
donde ya los veo grandes a ustedes, porque yo siempre tendré la visión de que mi hermana, a pesar de que no nos llevamos nada, o sea, prácticamente tenemos la misma edad. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanta edad nos llevamos? Porque para mí, siendo pequeño, sí te veías grande, Claro, ¿verdad? yo era la grande y yo siempre los voy a ver como ustedes, los chiquitos, sin embargo, ahorita como que ya No, lo pero no, siento. momento, pero es que tú ya tienes 40 años, entonces ya estás casi en los 40, entonces No, no me no puedes sé. decir que somos la Es misma. cierto. ¿En serio? Maldita Yo Daniela. haciendo cuentas. No es ¿Qué? cierto, no es cierto. No, es que me encanta porque mi hermana se molesta un montón, que yo siempre le digo, es que usted tiene ya 50. En realidad yo tengo 34 y con mi hermana nos llevamos 2 años y medio. Sí, No no, es nada. no. Pero sí, como que yo siempre los veía a ustedes como los chiquitines, como que claro, y ahorita abrir la puerta acá, estamos en mi casa, y ver a Leo, es como, y le dije, "Uy, no te veía hace mucho, como que ya verlos como unos adultos grandes, pues entonces también es como chévere, y este espacio Mm. como del podcast, lo que decía Dani, cuando ella me presentó la idea y la propuesta, como que ella me dijo, está Leo, pues obviamente me dijo, tú conoces a Leo, Leo ya está haciendo podcast, él nos puede guiar mucho, cómo podemos, pues como los equipos, cómo hablar, cómo tener un objetivo claro. Entonces, pues muy emocionada también de que Leo esté acá y pues nada, que Dani Quiero nos que va, nos yo sé que cuentes, Dani, ¿quieres que nos sí, cuentes un poco eso? Pues les estaba diciendo al principio, Leo, él también es un podcaster y de hecho, por él fue que empezamos también todo esto ya lo dije. Em, pero nada, cuéntanos un poco de lo que es este bebé tuyo, que cuando lo sacaste fue como siento que fue como la culminación de un proceso también que tú tenías ahí de cómo ir llevando la música en tu vida y llegó este bebé para ti que las 5 imprescindibles me parece una idea de podcast fabuloso, me encanta. espectacular. Muchas gracias por eso y también por hacer parte. Antes de iniciar, tienen que escuchar el capítulo de Eli, Así. que muy seguramente va a estar por aquí en el perfil de la cuenta de Instagram oficial del programa. Ujú. Y también lo encontrarán en @ las 5 imprescindibles. Estoy seguro que ya va a estar ahí en ese momento, así que escúchenlo y escuchen también el de Dani si no lo han escuchado, Cierto, cierto. que va a ser Bueno, importante. Entonces, bueno, las 5 imprescindibles nace de una necesidad, porque sí lo necesitaba, como compartir cosas que me gustaban. Inicié creando contenido hace más de 10 años con mis amigos Daniel y Jairo, hace muchos años ya, creo que son más de los que podría contar en este momento, de temas de videojuegos, pero siempre la música para mí era muy importante, el cómo se escuchaba, el qué identidad le podía dar al programa, y así pasé por Twitch, pasé por distintas plataformas, pero siempre pues con el tema de los derechos de autor, y es algo que pues, realmente yo respeto, sí, ¿sí? claro. Es importante, y pues no solo por eso, sino porque si tú empiezas a subir música que no es tuya o sonido que no es tuyo, pues te lo van a mutear y pues el programa no tiene sentido. Sí, Así que hallamos la manera de poder integrarlo al programa, que cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Pasamos por distintos problemas porque Spotify quitó todo este tipo de formato de su plataforma, así que tocó como que reorganizar la idea, volver a empezar de cero, ya viendo una temporada encima, casi 30 capítulos, y pues aquí estamos Introdúceles funcionando igualmente otra también vez. cómo funciona, o sea, cuál es la Ok. temática y cómo la direccionalidad del podcast. Sí, claro. Las 5 imprescindibles es un programa en donde si estoy solo, estoy con algún invitado, la persona que esté conmigo del tema se va a desarrollar con 5 canciones importantes, pero no necesariamente a nivel mercado, sino importantes desde la perspectiva del tema o de la persona, ¿sí? Son 5 canciones que marcaron tu vida, 5 canciones que te acompañaron en un momento difícil o que te recuerdan a un familiar que sigue presente en tu vida, que ya no está, a un amor, o cuando conociste el amor, o este tipo de cosas, y el programa gira en torno a el por qué esa canción tiene un significado para ti. Entonces van a escuchar música desde una perspectiva diferente, donde muy seguramente ustedes van a escuchar una canción que de pronto es una canción muy feliz, pero para esa persona significa algo Sí. totalmente diferente. claro. Entonces, desde esa perspectiva, es, es muy bonito porque la música tiene un significado totalmente diferente, y eso es lo que me gusta
de esto, y pues porque puedo integrar mucho también mi gusto hacia ella. A veces hablamos de los artistas, de las canciones, del momento en el que surgió y creo que le da también un dinamismo muy chévere a todo. Así que eso es lo que Por trata este favor, programa. vayan Y y muchas gracias. escúchenlo. Muy chévere, muy Vayan y Sigan chévere escúchenlo porque Picuón. porque yo le es decía, bueno, le estaba diciendo aquí a Leo como que era muy chévere que a partir de la música se generan muchas conversaciones con cualquier persona, incluso si la conoces y no la conoces, como que hablar de música está muy cool y no solo porque quieras como que la persona escuche la misma música que tú, sino saber qué te hace sentir, o sea, definitivamente la Total. música es como de acuerdo a los oídos que la escuchen, o sea, depende de total. cada persona la resignifica, le da su valor a la canción, entonces, y no genera, como, no sé cómo se llamará eso, pero no genera en mis pulsaciones, en mi corazón, lo mismo que le genera a otra persona, entonces eso es lo mágico de la música, pienso yo. Totalmente. Y eso es lo que se quiere capturar con el programa. Así que si le gusta ese tipo de cosas, ver la música desde distinta perspectiva, por favor, escúchenos, Vayan a síganos y pues verlo. allá nos veremos. Bueno, ahora introduciendo un poco a la dinámica que tenemos acá. Espero que estés emocionado por ser primera vez partícipe, el Sí. primer personaje externo que va a decir qué clase de perra se siente hoy. Entonces, Leo, por favor, ¿qué mood, cómo te sientes hoy? Es de las secciones que más me gusta del programa, se los decía ahorita detrás de cámaras, me gusta mucho porque pues como oyente regular es como que ya te da curiosidad como qué tipo de perra estarán hoy. Sí, sí, sí. ¿Y Eso tú me cómo te encanta. sientes? Y hoy yo estoy muy perra agradecida y perra emocionada, la verdad, porque estoy muy orgulloso de poder ver cómo ha evolucionado su programa, su formato, el ser el primer invitado creo que es una de las cosas, o sea, como un honor que o sea, las cosas que más valoro. Nervioso claramente, ¿no? Pues porque es un ambiente distinto, no estoy hablando de las cosas que probablemente pueda entender más y esto, y creo que también es un espacio en donde estoy abriendo mi corazón y mi mente a como a hablar, a dar mis puntos de perspectiva y aprender, ¿no? Que siento que eso también Sí. falta un montón como en la vida actual, como abrir tu mente a poder escuchar y entender otros puntos de vista. Y pues eso pone nervioso porque realmente es algo totalmente ajeno a lo que hago eh, para el tema de creación de contenido, de pronto desde las conversaciones en general. Así que estoy muy emocionado, muy agradecido y muy nervioso también. Se nos notas por ser la Muy primera, bien. pero tranquilo, Perra todo bien. emocionada, agradecida y nerviosa, vamos. Eli, ¿cómo te Tal cual. encuentras el día de hoy tú? Hace mucho no te pregunto esto, por favor. ¿Cómo me siento? También como por la línea de Leo, como nerviosa. Ustedes saben que este proyecto fue como una idea que se me presentó a mí, entonces como a pesar de que lo siento muy mío, es como que también quiero como estar al nivel, que todo salga bien. Hay cosillas técnicas que incluso a veces fallan, pero bueno, como que uno va aprendiendo del proceso y va puliéndose en el camino y aprendiendo cómo ser mejor, cómo expresarse mejor. Ya no es solo audio, porque al principio Dani era como habla más duro, esa voz sensual tuya, ¿qué onda? Y yo, es la voz mía, no puedo hacer nada. Entonces, como que ya luego empezó a decirme eso, como que habla en el tono normal en el que tú hablarías en una conversación conmigo. Entonces, como que ya he logrado como mantener como mejor ese tono. O bueno, y ya pues como estarnos grabando, pues ya le pone otro grado más de dificultad. Entonces, sí me siento como perra nerviosa, pero como perra que sale de su zona de confort. O sea, como que uno todo el tiempo se tiene que estar retando, incluso cuando Sí. de pronto sienta como fácilmente podría decir como no, esa no es mi personalidad, ni yo no me quiero grabar o no quiero que lo dejemos así, pero es más como un autorretarse a uno de salir de su zona de confort y decir, bueno, ¿y qué tal? Sí, sí, más, yo siempre lo dije y lo dije como al cierre de nuestra primera temporada, es más allá de que si nos va bien o mal, si nos escuchan, si nos ven, si no, es como una autoterapia donde yo Mm. saco, donde yo me cuestiono, donde entiendo mucho mejor a mi hermana, donde de pronto sé abordarla de una mejor manera, sé ella qué espera de nuestra relación como hermanas, y ahora pues que vamos a tener invitados, pues va a ser un espacio que probablemente uno no tiene comúnmente, pues como en las conversaciones, sino realmente entender como tus pensamientos, tú qué sientes, y eso uno aprende mucho, entonces como
claro. Ese es mi sentimiento. Perra que sale de su zona de confort. Sí, no, y no Mm, solo eso, sino también el tema de poner a otra persona en esa situación, Claro, ¿no? claro. sí, Abrir su corazón, eso es súper clave. sí, creo Es Así más, que yo al creo que final del día, todos los invitados van a aceptar venir así como tan fácil como Leo. O sea, va a ser un trabajo de convencerlos. sí, 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 justamente precisa, o sea, porque acá tratamos de estar en un espacio, obviamente de respeto, pero igual es vulnerable, porque estamos sacando acá los sentimientos y cosas que tenemos, entonces al final del día sí es un poco como, a pesar de que decimos que queremos incomodar con todo esto, el momento de incomodar es fuerte y como aceptar esto y que la gente como que esté dispuesta también es difícil, pero Correcto. aquí estamos. Suena como Bueno, igualmente sí, si yo te estuviese cuéntanos tú. mandando todo el tiempo a ti diciéndote, bueno, hay que hacer esto y esto y esto. Soy tu jefe. Es mi jefe, sí, literal. Es el único aspecto de mi vida donde permito que sea mi jefe. Pero no te lo tomes tan en serio porque Ya, vas a ser rebelde, ¿ya? Por favor, o sea, trátame con amor. Pero bueno, muy tú bien. sí, cuéntanos cómo te sientes tú hoy. Me siento como perra orgullosa y perra feliz, la verdad, en general una felicidad. Sí, es verdad que de hecho en mi vida personal acaba de pasar como un fallecimiento de una amiga mía, pero igualmente siento que estas etapas de cómo uno cierra ciclos, de cómo uno toma como las partidas de las personas, y como el cierre de ciclos y luego siempre, como se dice, después de una puerta, si una puerta se cierra, luego tres más se abren, es como, ¿qué más se espera como de la vida que te esté entregando y te esté votando? Y este nuevo, sé que ya llevamos el podcast, pero esta nueva forma como de entregarla como que me emociona mucho, entonces estoy muy feliz y orgullosa de todo el éxito y de todo como el proceso que ha tenido Leo, me encanta, amo. Y yo el de ustedes ha sido increíble. Admiro mucho todas las cosas que han hecho y aprendo también porque ustedes, o sea, son dos personas haciendo cosas increíbles y a veces es como, uy, qué chévere. Súper, qué Por- felicidad. sí, la verdad, estoy muy contento por ustedes. Las felicito mucho. Quiero Gracias. aprovechar Gracias. eso. Bueno, introducción al tema que acá nos estamos dando mucho amor, demasiado. Vamos a Sí. continuar con lo que venimos. Les voy a introducir un poco el tema que lo que básicamente hacemos un poco o tenemos planeado hacer para nuestros invitados es un poco dejarles que, que nos traigan un poco esas dudas o esos temas que quisieran tocar porque quieren como desglosarlos un poco acá. Y eso es justamente lo que le pedimos a Leo. Entonces, más que nada, este episodio se va a tratar de lo que es esta parte cuando tenemos un tipo de relación, ya sea romántico, ya sea amistad, ya sea laboral, o sea, un tipo de relación humana, donde no sabemos a veces cómo responder a lo que nos están, la información que nos están entregando. ¿A qué quiero decir con esto? Es si alguien nos está contando un problema o una situación que les acongoja, es cuál sería el tipo de respuesta ideal que deberíamos dar, porque muchas personas a veces tienen esta respuesta inmediata de resolver y solucionar y mira tu respuesta aquí, y en cambio hay otras que van más al ven te escucho y un poco más pausado. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a hablar un poco. Quisiera que primero habláramos de pronto cuál es la dinámica que cada uno maneja, en cómo aborda este tipo de interacción en las conversaciones o en las relaciones que tienen con las personas normalmente. Entonces, cuéntanos un poco, Leo, de esta parte. Pues mira que desde esta perspectiva y es algo que quería traer a colación como para esta conversación, es la perspectiva del tema de resolver. Creo que eh, pues como sociedad y como personas queremos nosotros lograr cosas tanto individualmente como con otras personas. Y eso también mezclado pues con el tema de la tradición, o sea, de cómo te crías, ¿no? Claramente soy una persona que quiere estar rodeado de algunas personas que son importantes para mí, sea un amigo, mi pareja,
entre algunas otras como estructuras, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, me he dado cuenta que este tipo de crianza, de manera de ser, que creo que es muy común en una sociedad como la que nos encontramos actualmente, que venimos pues de tradiciones muy arraigadas y que estamos en una etapa de cambio, Ujú. porque creo que estamos como viviendo el cambio, estamos viviendo momentos importantes de la historia de nuestra generación Sí, es cierto. y es enfrentar ese tipo de cosas respecto al tema de querer resolver y no tener ni la necesidad ni el que te esté impidiendo hacerlo, ¿sí? Y Mm, esto ha generado en mí, más que problemas, han sido como desacuerdos o como, pero te doy una solución porque estás enfadado o enfadada conmigo Ujú. o te doy una alternativa y a veces es como, solo quiero hablar, solo quiero desahogar, solo quiero que me entiendas, ¿sí? Y ese tema de entender cuando son personas totalmente, pues no totalmente, pero sí diferentes a ti, eh, pues es una posición en donde te encuentras y dices, eh, estoy haciendo mal, pero yo no veía esto como malo, Claro. ¿sí? De hecho, nadie obra, o sea, o nadie te da un consejo, o nadie le da una solución a otra persona esperando hacerle mal, todo lo contrario. Total. Es total. esperando hacerle bien, esperando ayudarla, esperando, pero como, no sé cómo dice bien ese refrán, pero como el infierno está lleno de buenas intenciones, o sea, muchas veces tú por tus intenciones, lo que tú decías, como ese sentimiento de querer resolver, pues como que muchas veces no se sabe cómo o hay que entender muy bien a la persona, terminas hiriendo o lastimando el punto de vista desde donde te lo está contando la persona que se está sintiendo Mm. de X o Y forma. Entonces yo pienso como, obviamente nadie quiere hacerte daño como tratando de ayudar, porque si uno trata de ayudar es porque a la persona le importa que se sienta bien y desde el punto de vista de uno probablemente esa es la solución, pero hasta no entender muy bien a fondo cómo se siente la persona, cómo lograr esa conexión con lo que está sintiendo esa persona, de pronto hasta, no sé si te ha pasado, pero cuando estás teniendo una conversación, partes de algún inicio y al final logras entender muchas cosas que a veces, no sé, uno mismo piensa, menos mal no lo dije al principio porque no iba por ese camino, era por este otro. Total. Entonces, como que a veces nos adelantamos mucho a lo que nosotros creemos que es lo correcto o la solución Mm. o rápido gestionar los sentimientos o las emociones que estemos transitando y de pronto nos podemos quedar cortos a no tener como toda la información en conjunto completa. No sé cómo seas tú, Dani, pero eh, yo siento que hoy en día cuando construyes relaciones de comunicación, primero tratas como de conocer a la persona, o sea, o por lo menos yo trato como de saber cómo es la personalidad de la persona, qué puede estar esperando un poco de mí, que la otra persona sabe cómo soy yo también y de pronto si me está buscando es porque en mí encuentra algo que quiere escuchar o que quiere que yo le escuche para que lo ayude o la ayude a resolver esa encrucijada que tiene en su cabeza. Entonces yo pienso que sí debe haber como la comunicación debe ser muy asertiva con la persona con la que estés tratando como de solucionar ese conflicto. Sí, lo que pasa con todo eso es que igualmente nosotros que, o sea, cuando tenemos esta conversación con otra persona, es importante tener esa dinámica de entender un poco qué es lo que quiere la otra persona de mí. Entender un poco cómo, no sé si ustedes de pronto lo comunican al momento de hablarlo, cuando le preguntan específicamente a la otra persona como, ¿qué te parece que yo debería hacer en este momento? O te voy a contar algo que me está haciendo sentir muy mal, y ya no te dice nada mal, no te pide como que le des, o sea, como una solución al tema. Quizás más es como sacar esa energía, nombrar un poco las emociones que se están sintiendo en ese momento, como nombrar las cosas te dan poder a ti de poder entender de pronto incluso hacia dónde puedes ir más o menos, pero antes de eso tú necesitas como ese espacio para saber eh, exteriorizar este tipo de cosas. Entonces muchas veces cuando nosotros lo que queremos hacer es
contarle a alguien más, a veces pasa que simplemente queremos que nos escuchen, haciendo un tipo de escucha dinámica, que no es simplemente escuchar y ser una pared, sino es escuchar y tener como un poco de interés y cuestionamiento sobre, no de una vez a la resolución, pero sí más que nada al, bueno, ¿y qué te hizo sentirte así? ¿Y qué tal? Como todas estas partes que son importantes al momento de la comunicación. Entonces realmente es un poco entender que, que no se trata tanto como de si nos vamos de un lado o del otro, sino que de pronto ambas son partes de, o sea, son diferentes etapas de una misma conversación o de una conversación pausada y que luego se vuelve a retomar y luego sí ya encuentra la solución, pero entender que hay como diferentes pautas para llegar a ese final y no apresurarnos, porque de esa misma prisa a veces, no sé, o sea, como que yo no soy de las que toma decisiones en frío. A mí me gusta como darme mis tiempos, más que en una discusión, yo soy más como de, yo no, a mí no me gusta resolver las cosas en el momento, todas, o sea, habrán unas que sí se pueden resolver ahí, pero a mí me gusta a veces tomar un paso atrás, analizarlo, hablarlo, quizás hablarlo con un par de personas o cuestionarlo un poco, y ahí sí luego decir, ok, ya entro nuevamente aquí con cabeza fría y entiendo diferentes cosas, ya entendí cómo me sentía o ya me han dado otra perspectiva. Entonces, si ven, es como, a mí me parece, o sea, que esa es la mejor forma como de abordar ese tipo de cosas. Yo no sé si sientan que igualmente es como que un obstáculo o si no es tan fácil como que tener todo ese campo de conversación o de seguimiento en una conversación como para poder eh, como concluir de una buena forma o no sé cómo lo vean ustedes. Mira que hay algo, o sea, es muy chévere el punto de partida de esta pregunta que haces respecto a cómo tú lo abordas. Y creo que, por ejemplo, hablábamos con Eliana ahorita y decíamos como yo sí soy de resolver de inmediato, Sí, ¿sí? En que si yo sé que te sientes mal, quisiera que no te sintieras mal más, ¿sí? O sea, pues por la perspectiva del cariño y el amor y pues porque esa persona es importante para ti, ¿sí? Pero siento que también tiene como un par de cosas que ver, no quisiera como ampliarlo mucho estos temas, pero sí siento que también estamos viviendo, o sea, es como en la inmediatez de todo, o sea, yo quiero hacer Mm, algo, tengo hambre y pido comida, sí, tengo frío, me sí, abrigo, bueno, es decir, muy sencillo, quiero escuchar una canción eh, de un artista, no, vamos a meter aquí la música, ¿no? sí, sí, sí. Pero de un artista abro Spotify o abro el servicio que uses y ahí tengo la canción en 5 Y segundos. antes no era así, Y ¿no? antes no era así, o sea, como No. quiero escuchar a ese sí, artista, voy a ir a es comprar el verdad. disco pasado mañana o cuando me paguen y vengo, lo escucho y como que, ¿sabes? Estamos como en un tema mucho de la inmediatez. Total. Sí. Pero sí siento que el bajar las revoluciones en muchos aspectos de la vida es importante respecto a lo que tú mencionas ahorita como la comunicación asertiva, Ujú. ¿no? O sea, qué tanta atención le estás prestando a esta situación que te está pasando para hacerlo. Y Mm, ahora, o sea, yo desde mi perspectiva y como con mis dudas por el cual traigo este tema aquí, es, yo por ejemplo soy de esas personas que resuelve inmediato, pero ¿cómo, o sea, cuál es la perspectiva de una persona que se quisiera tomar el tiempo de ser escuchada, de ser vista? Eh, ¿Cómo es esa perspectiva de saber, o sea, cómo lo están observando? Si realmente es algo bueno o algo malo, o creen que puede ser variable dependiendo Yo creo que también varía la mucho de situación. acuerdo a la situación. Por ejemplo, a mí lo que tú decías, que lo hablamos ahorita, es, a mí me gusta ser una persona que resuelve en el momento, que trata de buscar soluciones rápidas en el momento. Sin embargo, dentro de esa comunicación y dentro de ese diálogo donde estoy transmitiendo cómo me siento, no solo estoy transmitiéndole a otra persona cómo me siento, sino yo misma estoy tratando de entender cómo me siento y cómo estoy como sacando mm. todos estos sentimientos y si lo que está en mi mente, que parece que fueran millones de cosas, cuando se expresa, de pronto puedo enfocarlo Se mucho aclara. mejor. Sí, Exacto, se aclara, no del todo, pero sí logro entender muchas cosas que sí. no sé si a ti te pasa, pero en mi mente parecen abrumadoras. Pero cuando los logro exteriorizar, digo como, ah, es que es esto, logro como
como quiero que tú me entiendas en lo que me estoy sintiendo, pues yo así mismo logro entenderme en ese proceso. Entonces, como que yo pienso que en ese momento donde estamos tratando como de resolver un conflicto o entender cómo la otra persona si se está sintiendo mal, si se está sintiendo triste, decaída, lo que sea, como tiene sus procesos, su camino, como su paso a paso de yo quiero contarte cómo me siento, sin embargo, yo quiero entender cómo me siento también y más allá, no sé si solo funciona conmigo, pero en el proceso yo quiero como que entre los dos, como colectivamente, encontremos un camino para que tú me puedas ayudar. Cuando de pronto a mí me pasa que una persona me dice, haz esto o haz esto, siento que la persona se pone en Sí, un peldaño más alto y me está mirando a mí desde lo alto, como que si yo no estuviera viendo la sí. claridad de la situación y me pone en una posición de desventaja frente a la otra persona. Y Es yo que le eso es lo decía, que pasa, yo he te puedes aprendido a sentir entender atacada. total, atacada Sí. y no sé, los seres humanos somos muy de ego. Yo le decía, oye, Dani, me estoy Mm, sintiendo de esta forma, tengo rabia, no sé qué con la vida. Le dije, pero yo sé que esto es mi ego hablándome. O sea, yo sé mm, que esto es como mi propia personalidad que no me deja y entonces ahí ya lo empiezo a nombrar y empiezo a sentir cómo es sí. que y entonces no es ella diciéndome pilas con el ego, ¿no? Y si le bajamos un poquito al ego para que, entonces, claro, En oración es De como, hecho, bueno, ¿y en sí, el esto sí, momento, qué? sí, exacto, total, en el momento en el que tú lo nombraste, cuando estábamos teniendo la conversación, fue como, listo, es consciente, yo ya no tengo que decirle esta parte, voy al siguiente paso. Entonces, vale, te hablo de, eh, quizás deberías, entonces, si ya eres consciente de esto, abórdalo por este lado. Entonces ya es como un juego un poco a entender, es que va esa dinámica de cuando tú estás hablando con otra persona, cuando estás teniendo esa conversación, debería haber un aprendizaje de ambas partes, como que ambos se así están es. dando como esas mismas herramientas para decir, vale, tú me estás dando cierta información, yo quisiera saber un poco más para poder entenderte más y como que a raíz de todo eso pueden llegar a una conclusión conjunta o, Ujú. Que o yo creo que simplemente esas son tener las como otra bases perspectiva. esas son las que mencionas, Dani, como las bases de una negociación, ¿no? O sea, llegar a un punto donde las dos personas sientan que ganan, pero que no se sientan atacadas, ni que está la balanza más de un lado que del otro, y que los dos pueden llegar como a un acuerdo donde ambas personas se sientan bien. Yo creo que es como los principios de una negociación, y solo que aquí están involucrados los sentimientos, y cuando involucras los sentimientos, bien sea que quieres ayudar a un amigo, un familiar o a tu pareja, es como lograr como también uno cuando está tratando de ayudarle a resolver un conflicto a alguien debe uno como apagar si es posible en lo que más se pueda el, el yo haría esto o yo me comportaría de esta forma o yo Mm, por qué no lo hace, sino que Así las intenciones no sean malas. exacto, de hecho es buena porque es como lo Ujú. que tú decías, es como yo quiero porque esa persona es tan importante para mí, de pronto que no pierda ni un solo minuto más de su vida sintiéndose así, porque si hace estos pasos ya no se va a sentir así. Y es ya. lo que yo decía, es como más como, como apagar un poco el ego y apagar un poco el autoconocimiento que uno tenga, pues como de uno mismo, de una situación, o probablemente yo ya pasé por eso y yo lo hice así, lo solucioné, sino encontrar la forma como transmitir ese mensaje sin lograr que sea como tan como, ¿y por qué no se te había ocurrido antes? O porque, o sea, y Ujú. yo lo haría así, así está bien hecho, sino es más como que lo hablábamos como tener un poco de empatía con la situación y el momento en el que está pasando la otra persona. Y ya Mm. si la otra persona te dice, no sé, Leo, yo quiero que me digas 3 cosas que yo pudiera hacer, que tú harías, ya te está comunicando, que es Pero más digamos, como un eso, tema de, esa es la parte clave, como el hecho de verbalizar qué quiero sacar yo de esta conversación. Digamos, Sí. les pongo un ejemplo, digamos, me fui a Alicante con una amiga, estuvimos al principio como el tema estuvimos 2 semanas juntas y como que al principio era como de adecuarnos, acostumbrarnos un poco la una a la otra. Y al principio ella me decía estas cosas y también mi forma a veces como de solucionar, no conmigo misma, porque como les decía, o sea, cuando hablo de mis problemas, como que a veces trato de tomar un paso atrás y simplemente como analizar todo, pero cuando alguien me está diciendo algo, como me está como contando una situación, tiendo yo también a hacer de, bueno, soluciones.
hay que solucionar ya. ¿Qué es lo que quieres? Tengo esta carta de soluciones para ti. ¿Cuál quieres? Entonces, como que me pasaba que como que ella me decía, mira, es que esta y esta situación me pasa. Y yo era como, ok, pero entonces, ¿por qué no haces tal otra cosa? Como que de una vez iba a solución y ella le decía, no, vale, pero, o sea, yo lo que quiero es que tú me escuches. O sea, a veces simplemente quiero como soltar esto y es todo lo que hemos estado hablando. A veces simplemente quiero como descargar esto y ya. Y quizás luego yo encuentro la solución o después de eso como que tú me escuches y simplemente sea como, vale, quizás interactuar un poco de preguntarte más cosas, pero a veces simplemente es necesario como esa parte de escucha, de lo que hablábamos antes, como de ir por esos pasos. Quizás al final ni siquiera necesitamos encontrar una solución en conjunto, que sería lo ideal, pienso yo, pero a veces Sí, la persona puede encontrar la solución por su cuenta y simplemente era la parte de Sí. escucharlo. Debería ser una escucha activa en la que no estemos como simplemente, vale, ¿y qué más? Sino como un interactuar y encontrar y aprender de la otra persona, porque así tú estás conociendo sus procesos mentales. A mí me gusta mucho como entender el proceso mental de las personas cuando están em, como pasando como por un momento de proceso de toma de decisiones. A mí entender esto me hace darme más como a la idea de quién es esta persona, cómo soluciona sus problemas, cuáles son las cosas que se le ocurren a esta persona. Y sí, como que te dice mucho de la personalidad, de todo, y de alguien que normalmente si te están contando estas cosas es de alguien que le tienes cariño. Entonces también como hay Ujú. una reciprocidad o pues más que reciprocidad es como ganancia de ambas partes y me gusta, digamos que también es un poco como de comunicar eso, comunicar qué es lo que quieres de la conversación que estamos teniendo, qué es lo que quieres de mí contándome. O sea, es importante también, que era lo que tú decías, a veces no sé como que me ha causado problemas, yo ir de una vez a modo resolver. Pregunta tú, o sea, verbalizarlo es lo mejor que uno puede hacer. Vale, terminas Sí. de escuchar primero y es un poco, qué quieres de esto? ¿Quieres que te apoye? ¿Quieres que solo te escuche o quieres que encontremos una solución conjunta? Ujú. A veces Sí. creemos que decir las cosas como que está de más, pero yo creo que o sea, yo creo que es totalmente necesario, está de menos incluso. Justo a eso iba. De hecho, eso te quería preguntar y creo que era una pregunta que les quería yo hacer como auténticamente porque tengo pues ahora la visual que estamos como, o sea, Dani y tú están como de los lados opuestos, a pesar de que de pronto tengan la flexibilidad ya por la capacidad que ustedes tengan y de cómo han desarrollado esa habilidad, pero sí, la pregunta es como, hagamos de cuenta que ustedes van a estar en el otro lado, ujú, o sea, que tú vas a estar en el lado de como Dani es actualmente y de pronto como ahora Dani como tú eres actualmente. Una pregunta como esa, como la que tú me dices, como bueno, antes de que me cuentes y la persona así como con millones de cosas esas por dentro. palabras, a ver, borré a punto de Mm, salir, así totalmente a punto de explotar. mm, Esto, ¿quieres que solo te escuche o quieres que te escuche y ta, 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 o lo que sea como le vaya a hacer el sí. approach? Claramente tienes que tener como mucho tacto para eso, ¿sí? Total. Pero no sentirían que eso también puede ser tomado de mano, o sea, como si fuese rudo, o como creen ustedes que eso podría ser tomado entendiendo que haríamos como ese cambio de papeles. O como que pierde también, yo siento que obviamente esto es el ideal, lo que decimos, como lo primero es preguntar, como que, lo segundo Sí, es, claro. pues pierde un poco de naturalidad y estaba pensando como, cómo es cuando, digamos, yo me acerco a mi hermana, un ejemplo, y le digo, me estoy sintiendo de la mierda, me está pasando esto y esto y esto, y ahí en ningún momento le dije, ven, te voy a contar porque necesito 2 puntos, que tú primero hagas esto, segundo, entonces es más como un tema de, digamos, mi hermana lo que decía, ella es más de resolver, yo soy más de escuchar, como, no estoy diciendo que Dani no escuche, pero yo como que trato como de escuchar sin meterme mucho como en lo que está diciendo, porque no sé si por ese miedo, como no sé si lo que yo le pueda decir es justo lo que necesite, pero sí como que solo lo que yo iba a decir es solo el tiempo y solo la comunicación va mejorando
cuando tú vas teniendo varias conversaciones y vas creando como Esa es esa la cosa, o conexión. sea, no siempre y en cada una de las conversaciones, quizás al principio, sí, cuando tú estás conociendo a esta persona. Obviamente no en Ujú, todo contexto se hace. Normalmente yo diría que este tipo de cosas donde nos podemos estar molestando por lo que estamos recibiendo o no estamos recibiendo de la otra persona va más en cuestión de amistades y la parte romántica, ¿sí? Que es como, y más con la parte romántica quizás porque hay muchas veces más convivencia y se dan más este tipo de cosas. Entonces, al principio podemos decir como, sí, sí estamos teniendo un problema con esto porque habrán personas como que de una vez entran a la dinámica de saber qué es lo que quieren, pero sí hay como la parte de que no estoy adquiriendo lo que realmente como quiero esta conversación con mi pareja, es decir, al principio, lo que les decía, vale, ¿quieres que te, o sea, qué quieres hacer? O sea, también un poco no de, como de seriedad al asunto, no sé si lo digo, o sea, dejar un poco la seriedad, sino como esa picardía que uno tiene con la pareja a veces o con los amigos, y es como, ¿qué quieres de mí? Pero Ujú. es algo que luego se va a obviar, porque ya vas a entender un poco las dinámicas de cómo va a hablar tu pareja. O bueno, a mí me pasa un poco que yo cuando quiero que haya como feedback al respecto, yo paro y digo como, ok, te voy a contar una situación, quiero tu perspectiva y luego como que me dirá algo más o de cómo resolverlo o yo preguntaré. Pero, pero en la otra circunstancia yo soy como, mira, me pasó esto y no sé qué, y entonces ya cuento el chisme. Pero entonces eso como un poco de alguna manera, bien sea de un lado o del otro, tener esa comunicación. Es por eso lo que yo decía, puede que se pierda, como no sé, la palabra que tú usaste, Eli, que como la chispa, no, ¿qué fue lo que usaste? Como que parezca como obvio y la como de naturalidad, la naturalidad, lo orgánico de la como que Normal. debería conversación. ser. Ajá. Ujú, Claro, pero precisamente como a veces lo ideal no es asumir. Es sí, importante en la claro. vida que no asumamos cosas. Entonces, al principio podemos tener este tipo de preguntas. Luego ya vamos a entender un poco más el dinamismo y no se van a tener que hacer esas preguntas. Pero yo creo, a mí me parece que eso es como la mejor forma como de abordar esas cosas. Y lo que digo, no en todas las situaciones, no con todo el mundo, habrán personas como que ya se entiende mucho más, pero si hay un problema al respecto, yo creo que esta es la mejor forma como de solucionarlo, me parece a mí. Ok. Igual yo estaba pensando como en este tema como de, digamos, en tu caso de pareja, como que me parece muy chévere como que igual tú también esté la conversación, no necesariamente en un punto crítico como que algo esté pasando, sino que digamos, estaba pensando en Dani y me parece que ella es como de esa línea también, es como que tú la sientes o la sientes y le digas, mira, mi lenguaje del amor es resolucionarte a ti lo que te esté pasando. Entiendo que tú no siempre vas a querer que yo te solucione, pero es como, sí, como esta forma de a mí hablarte, de expresarte como yo quisiera que tú estuvieras, porque yo quisiera que siempre estuvieras bien. Y si en algo yo pudiera ayudar, sería en eso. Sin embargo, voy a trabajar en escuchar para poder entender toda la perspectiva de todo Sí, lo que te está pasando, pero sí a mí al final me gustaría o que entre los dos encontremos una solución o que yo te pueda ayudar de alguna forma porque me quiero sentir útil ante lo que tú estás viviendo. Entonces, como abrirle total. ese lenguaje tuyo también de amar, de demostrarle su cariño. No necesariamente las personas, de hecho, yo siento que muy pocas veces, pero las veces que nosotros damos amor y cómo lo recibimos es Totalmente totalmente diferente. diferente. Total. Sí, Entonces, como al mismo tiempo entender, porque me parece también como egoísta solo ponerme en la situación de la persona que se siente mal y como, porque eso desgasta emocionalmente también mucho a la otra persona, Claro. por más de que Y que, quiera. y que a veces uno piensa como no le digo porque no la quiero cargar con problemas, pero tampoco se trata de eso. Exacto, mm, exacto. O sea, yo creo que uno no tiene que esperar, es eso, como de pronto no esperar al momento en que todo esté como caótico para poder hablar o que la otra persona explote por un tema que de pronto ni siquiera tenga que ver contigo, pero
se cargue, sino que haya una comunicación tan asertiva y prepararse para esos momentos difíciles, para que cuando ocurran, ustedes como pareja y ustedes como pareja, uno como mejor Sí, como amigo, amigo, uno porque también me pasa, o sea, siento que hasta con es amigos, total, con la familia, uno le quisiera sí, resolver, hoy en día le queremos resolver la vida a nuestros papás, o sea, total. Sí, en tantos aspectos como que a mí me ha pasado, como yo tengo un tema con mi mamá, por ejemplo, que ella a veces tiene, te amo mami, pero digamos mi mamá tiene comentarios que se le he dicho como pasivo-agresivos y he Ujú. aprendido a entender que no es que, Agresivo. exacto, y que nadie quiere herir por sí, herir, a no ser de que pues, sea una mala persona, pero está claro que mi mamá lo dice desde, pues, desde el sí, amor, sí, desde sí. donde ella, desde sus herramientas, pero claro, entonces, que he aprendido que de pronto no es cuando ella y yo estamos teniendo como ese choque, sino que ella llega y me dice, "No, mira que alguien me dijo esto y no me gustó". Y le digo, está totalmente, ¿cómo te hizo sentir? Entonces le empiezo a ir, ta, ta, ta. Y cuando ya no es como caerle sobre la herida, pero le digo, muchas veces me he sentido así contigo. Y ves que nos tenemos que poner también en la situación de la otra persona. La otra persona muchas veces ni se da cuenta. Y no trato de justificarla, pero entonces entre las dos tratamos de, y yo trato de que ella, a partir de una situación en la cual me siento así con ella, se la pongo en un ejemplo que le puede pasar a ella en la vida y le voy dando mensajes de cómo quiero que sea la comunicación conmigo. Pero es como tener Entonces, darles esas herramientas a la sí, otra persona para entender la situación sin sentir el ataque porque tú se lo estás diciendo de frente. Es como lo que estábamos hablando. Llegar a una enseñanza a través de el círculo de la conversación de ven te pregunto, ven te digo, qué tal esta situación, cómo te sientes con esta, y ya luego llegar ahí sí al punto que, o sea, que de solución, o en este caso como de mira, esto también te está pasando a ti. Ok, tremendo. O A mí sea me que gustaría, a mí me tomando, gustaría saber de tomando, ti como un poco cuál es, o sea, porque entiendo que tú tienes como esta situación en la que a veces no sabes precisamente cómo, cuál sería la mejor, cuáles sientes tú que son como esas amenazas o esas como problemas que puedes tener en el momento de esa interacción, de ese momento en el que te dicen algo de por qué no verbalizarlo. porque creo que la persona en ese momento se está encargando es de sentir lo que está pasando. No sé si tenga presente, por ejemplo, que ya. hacerme saber cómo quiere que tome esa Mm, conversación, solo quieres como, Se está dejando imagínate, llevar. imagínate que esto, Sí, sí, sí. ¿sí? Y empieza, ta, 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 y entonces, mientras estoy escuchando, estoy prestando atención, pero entra ese pensamiento intrusivo de, uy, ¿bajo qué perspectiva estamos manejando en esa conversación? Solo quiere que Ujú, lo escuche, solo ujú. quiere que qué, ¿sí? Y me ha pasado, o sea, incluso en conversaciones de más de dos personas, tres, cuatro personas en una conversación de amigos, y es como, y ese tema, esa necesidad de resolución a veces me ha llevado, pues, sí, no solo a hablar por encima de las personas, porque me pasa un montón, Claro, parce, claro. y es tenaz, o sea, es horrible, sino sí, también soy en también, no haber soy yo, entendido, Dale. justo en este sino, momento. sí, no me pasa un montón, y por ejemplo, ya Nata, mi novia, ella sí, sí, como que yo me doy cuenta que de pronto hice algo, dije algo, y la miro y me hace una seña como de, y ya como, chao, sí, o Sí, sea, sí, sí. y acabo de dar cuenta, entonces ahora es lidiar con ese pensamiento de, qué pena con esa persona. Claro, claro, claro. Ya, entonces, primero es eso, primero es el tema de cómo está abordando la conversación, pero también Mm, tiene mucho que ver y creo que esto es como una de las herramientas o estrategias principales y es qué tan asertivamente, o sea, o qué tanta atención le estás prestando a la persona con el fin de que ese interés que tienes, y eso es como algo que estoy viendo en nuestra conversación, Ujú, ese interés que tienes a esa persona, le vas a aprender para saber cómo comunicarte con esa persona. Es total. decir, no significa que porque yo estoy hablando con mi amigo o mi amiga, no significa que me dio esta señal y yo ya sé que esta conversación es más para escuchar, porque mi novia me puede dar una señal totalmente distinta. Yo tengo que entender que cada persona es un mundo, Ujú, ¿sí? Creería yo que esa es como la primera dificultad, el saber respecto a mis pensamientos inmediatos de resolución, sí, y que eso pueda desconectarme de la conversación. Es uno de los terrores más, es como, espérate, volvamos a empezar y es como, no, ya no, o sea, me acabo de sincerar
Claro, olvídate. frenar Sí, a sí, la sí, sí. persona. Total, total, Sí, total. sí, sí, sí. Entonces, son ese tipo de cosas y creo que también como a modo de herramienta es lo que digo, aprender de esa persona que te interesa Mm, sentimentalmente, emocionalmente, cualquier tipo de vínculo que tengas, ¿no? Entonces, de hecho, esa va a ser la siguiente pregunta que les quería hacer, o sea, como reuniendo todo esto, o sea, ¿qué estrategias ustedes ven como concretas para decir, esto es una estrategia, esto es una herramienta, véanlo por este lado, o tengan una conversación con su pareja, que no se trate de esto con su amigo, sí, sino mm. como, parce, me di cuenta que este día querías hablarme de esto y sentí que pasé por encima tuyo, ¿sí? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que me estás hablando de algo que queremos, que quieres discutirlo conmigo o que solo quieres que lo escuche, ¿no? A eso iría como con ese tipo de estrategias, herramientas, como, ¿cómo lo verías tú? Eso que acabas de decir es clave, cómo quieres que yo te aborde o cómo quieres que te acompañe, o sea, como uno, yo diría eso, como indagar a la persona y que esa misma persona se autocuestione qué espera de mí. Y dos, como ser muy, que lo hablabas también, es como muy demostrar un interés, pero no demostrar, sino estar interesado genuinamente Mm, en lo que te esté transmitiendo la persona, porque a mí me pasa, y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero si una persona no está interesada genuinamente en lo que le estoy diciendo, se le nota. ¿Por qué? Porque Sí, está hablando como de sus propias cosas, de sus total, vivencias dentro de esa situación, o qué hace esa persona, o a esa persona también le pasó, o yo total. como que para mí es clave en una de esas como pasos, como que estemos como enfocados en lo que te estoy contando y como que demuestres ese interés en lo, y no estás pensando en lo que te está pasando a ti, sino que por un momento, por una pizca de segundo me estoy sintiendo de esta forma, quiero que por favor entre los dos analicemos cómo me siento. Entonces como odio estas personas como que yo les estoy hablando de un tema, ay, a mí me pasó igual, ay, yo no sé qué, no sé qué, entonces como que en realidad nunca puedo decir cómo me siento, es como, al final como que, y al final no lo estoy pensando en el momento, pero sí luego siento, no me voy a abrir con esta persona porque en realidad no está entendiendo lo que está significando esto para mí, sino que me está diciendo cómo se siente él. Ujú. Y realmente en ese momento solo me interesa cómo me siento yo respecto a eso. Sí, o como Yo no antes, yo apoderarte del problema a la persona, Sí, algo así. exacto, lo exacto. que pasa con eso a veces es, yo solía ser esa persona y me pasaba que no era que no me interesara el tema de la persona que me está diciendo, de mi interlocutor, sino era como un poco como, a veces yo lo hacía desde la perspectiva de, yo te quiero mostrar una pieza de información parecida a la que me estás mostrando para que sepas que yo de alguna manera puedo entenderte cómo te sientes. Sé que es un proceso mental como bastante, como para que lo Sí. entienda todo el mundo, porque es verdad que no es Ajá. así de fácil como de, vale, eso era lo que querías decir, no lo sabía. Pero entonces, activamente, digamos, eso también hay que ser muy conscientes en la manera como de no simplemente tener como conversaciones o la comunicación como simplemente alguien me está hablando y yo respondo, sino estar activamente en esa conversación y es el hecho de decir, a veces me pasa, alguien está hablando de algo, está teniendo un problema y yo de una vez estoy en mi cabeza buscando en mi carpeta, mi archivador, yo tengo una historia de esto, yo tengo como una historia parecida y de una vez, vale, necesito que la escuchen ya. Si no es como el hecho de, vale, la tengo, mi archivador, tengo mi historia, tengo la cosa, ¿qué puedo sacar de allá que le pueda ayudar a la persona con la que estoy? Más allá de eso, lo primero, cuando eso pasa, muchas veces es, primero encárgate de entender toda la situación de lo que le está pasando a la persona que estás escuchando. Encárgate de entender sus sentimientos, de qué es lo que está pasando. Si luego este ejemplo que tú tienes le puede servir a la persona para que entienda un poco como otra perspectiva y mira, a mí me pasó y yo lo hice de esta manera, pero siempre yendo, pero claro, tu situación, o sea, esa es la forma como activa de comunicación en la que tú le hablas a la otra persona de tu situación, pero realmente no se trata de ti, sino se sigue tratando de resolver o de entender a esa otra persona. Ujú. Así No sé es. si me entiendan Ok. ahí, porque Sí, 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 total. entiendo como esa parte que a veces es un poco como incómodo, me pasa,
me, me pasa y soy consciente cuando a veces digo como, uff, qué pereza y en verdad ya no me gusta a veces contar cosas cuando digo como cierta situación, un problema o Sí, algo y quiero que me escuchen o quiero que me den consejo o quiero como que sientan esa empatía y simplemente es como, vale, entonces ahora yo tengo esta cosa y descartamos totalmente lo tuyo. Y es como, ¿para qué mierda te lo conté si no hay feedback al respecto? Claro, claro, sí, eso es total. importante, pero sí como entender como que quiere la otra persona y pues no sé, como realmente este podcast, la idea es eso, como incomodarse. Uno no está cómodo a veces como preguntando tantas cosas a una Sí, persona que se está sintiendo de una forma rara y como que quiere expresarlo, pero ese es el propósito, como lograr incomodarte a ti y no tener, seguir teniendo como lo que tú decías, como intuitivamente ir a resolver, sino autocuestionarte, autoincomodarte, decir, la otra persona está pasando por un mal momento, yo cómo la puedo ayudar desde, desde su lado, o sea, realmente aquí estamos desde su lado, lo que decíamos al principio, incluso uno mismo no sabe cómo resolverlo, ni sabe qué quiere, ni sabe por qué lado lo quiere resolver, mm, pero como que lo que decía Dani, como el objetivo es tratar de entre las dos partes buscar como no una solución, sino encontrar cómo eso que está pasando lo hace sentir para tratar de sentirse menos de esa forma. sí, sí, Total. sí. Mira que Esa yo, es por la ejemplo, lo veo. comunicación. Sí, total, total. De hecho, yo lo estaba viendo también porque siento que en este tipo de escenarios son como tres momentos: el inicio, la intersección y el desenlace, Tal cual, ¿no? sí. Entonces, en el inicio viene siendo cómo abordar entendamos si la persona te lo hace saber o no, o sea, si lo hace saber, súper, si no, como cinco sentidos, focus en lo que estás. Sí, No, esta persona quiere que la escuche, me está preguntando algo o sí, qué. ajá. La intersección es preguntarse esto que decía Dani, como de, em, ya entendiendo que lo que quiere hacer esta persona en esta conversación, voy a esperar al desenlace para saber si puedo compartir mi historia o no, si le puedo preguntar a la persona si está bien que lo comparta sin Sí, como exacto, robar el momento ni nada, exacto. ¿sí? Eh, y, y creo que en las tres es súper importante tener como la atención activa Sí, en Mm, esto, ¿no? Y el desenlace es como, bueno, empezar con preguntas un poco de todo esto que me acabas de contar, cómo te hace sentir o hacia dónde quieres ir con esto, ¿no? ujú, mm, Como esto tiene un término técnico, para hacer como preguntas para poder enrutar a la persona y también que esas preguntas puedan resolver dudas auténticas, ¿no? O total, sea, sí. eso tiene un nombre ahorita, pero no me acuerdo. Pero entonces esas preguntas pueden llegar a la persona como, ok, no sí. lo había visto de esa manera ¿Qué o son las la preguntas que sabe. los hacen los psicólogos? Como también en Algo terapia, así. y tú mismo dices, ah, sí, ¿verdad que era así? O, Sí, no, sin ser psicólogo, porque pues, sí, realmente exacto. Sí, no, no, cero, no. total. No, y Pero esa yo es la pienso que a retórica en partir de general. tener, O sea, a partir de tener terapia, o las personas que hemos ido a terapia, es como eso, tener esas herramientas para comunicarse y que uno al final cierra la terapia y uno dice, en realidad esta persona no me dijo nada, yo todo lo dije. Y también el psicólogo no está para resolverme mi vida, en realidad quien la tiene que resolver soy Eso te yo. está guiando. y Exacto, me de está hecho dando no la te guía. deben decir como específicamente qué hacer, porque es que precisamente a veces recibir ese consejo, recibir exactamente lo que tienes que hacer de otro lado, viene a lo que hemos estado diciendo. Podemos estarlo recibiendo desde un mal lugar. Exacto, Claro. Y es esto mismo, o sea, creo que es lo que prima en esta conversación, como es la construcción. esperar recibirlo de Ujú, cierta manera cuando no es así. Y ujú. creo que sería como muy, ¿cómo decirlo? Como muy, eh, Como impuesto, como ¿no? Sí, negativo, sí, impuesto. exacto. Entonces tiene que darse de forma muy natural para sí mismo uno interiorizarlo y poder pues como tomar acción sobre lo que esté pasando. Total. Pero Bueno, yo vale, me creería que parece una ya, buena forma de, sí, sí, de concluirlo. Creo que hemos estado hablando de este tema como desglosadamente, o sea, hemos estado yendo parte por parte de cada una de las formas en las que se pueden, vemos que somos igual tres personas totalmente diferentes, no hay solo dos posturas al respecto, sino nos damos cuenta que hay más de eso. Y nada, o sea, me pareció que igualmente, no sé si resolvimos tus dudas, Leo, pero Sí, igualmente siento que de pues aquí salió ya tengo una bastante. ruta.
Sí, sí. Si hay una ruta y alternativas, hay herramientas, estrategias, creo que sí. Mm. Les agradezco mucho por eso. No sé, Nada, seguramente alguien que esté viendo, escuchando esto, puede estar pasando por lo mismo. No eso Sí. espero. Y si no, pues, tremendo. Ah, Siempre decimos, con una sola persona que incomodemos está perfecto. O sea, que Así alguien es. se sienta identificado con un medio, una forma como puede tratar de resolver sin decir que estas son como el camino correcto. O podemos Ujú. estar diciendo estupideces que un psicólogo dirá que Sí, estupideces que están están diciendo, hablando. sí. Pero es como nosotras hemos tratado como de aprender y la comunicación que teníamos antes con mi hermana es 180 grados diferente a como es ahora, sí, precisamente total. porque hemos trabajado como en esa construcción. Entonces, pues muy interesante que todos podamos llevar esto a todas las relaciones que tenemos, no solo de pareja, sino en general todas. Y Sí. bueno, poder apoyar en algo a alguien que necesita, que se siente o en la necesidad de resolver conflictos o en la necesidad de que solo lo escuchen y no haya como una contraparte, como también ayudándole a uno como en el proceso. Sí. Entonces, bueno, gracias por vernos. Este primer capítulo fue muy especial de esta segunda temporada. Ojalá que Gracias a cuando ti, lo veamos nos Leo. guste el resultado. Sí, gracias Estoy por seguro que sí. tenerte. Gracias No, por gracias haber a venido, ustedes. por Gracias a ustedes. aguantarnos también, por todo el tema que fue poner el cera, por la grabada, por todos los inconvenientes que tuvimos igual, por el gran arroz chino que se comieron ustedes sin mí. Gracias por todo. Chao, Sis. Nos veremos en la próxima. Vale, espero que Nos igualmente vemos todos pronto. pasen un muy buen fin de semana, un buen momento de semana en el momento que estén escuchando esto. Y nada, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes. Sigan a Leo, por favor, vayan a escuchar su podcast. O sea, no se van a arrepentir. Y nada, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chao. Chao. Chao.